¿Alguna vez entraste a una conversación sabiendo que iba a terminar mal? Eh, ¿Has sentido que una sola palabra puede encender un conflicto? Pues mire, hoy hablaremos de cómo la gracia de Cristo gobierna nuestras palabras cuando la conversación se vuelve tensa. Esta semana estamos hablando de esta serie, Gente Difícil, pero gracia profunda. No sé cuántos pueden en realidad decir que han tenido una de estas experiencias. Y hoy vamos a estar hablando en el episodio número 27 sobre la gracia en conversaciones tensas. La gracia en conversaciones tensas. Y sí, la Biblia habla de esto. La Biblia tiene también material para este tipo de conversaciones. Y dice en Colosenses 4:6, este versículo a mí me llegó y me este versículo a mí me llegó bastante y me gusta. Dice Colosenses 4:6. Algunos hermanos quizás ni se han dado cuenta de este versículo. Colosenses 4:6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia. Oiga, te lo voy a repetir. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Colosenses 4:6. Por aquí nos dice el hermano Uriel y Amarilis Contreras: estoy empezando en esto, me gusta lo cristiano. Qué bueno, qué bueno. Aquí hay un lugar donde vas a recibir palabra sin alterar, pero nos ayuda a hablar de Cristo. Y ese es el tema de esta programación, hablar de Cristo. No se olvide, hermano, de compartir esta programación. No se olvide de hacer el trabajo que tenemos que hacer cada uno de nosotros en compartir esta programación para que se expanda la palabra de Dios y haya muchas otras personas que puedan escuchar un evangelio no alterado, adulterado, un evangelio basado en lo que dice la Biblia, de acuerdo a lo que nosotros debemos de vivir. Por eso es que tenemos que hablar de Cristo. La idea de este programa es que seamos cristocéntricos, amados hermanos, y no que metamos ideologías propias ni otras áreas en la vida que no tiene que ver con nada de lo que Cristo dice. Aquí estamos hablando lo que está en realidad lo que en realidad la palabra del Señor nos dice. Mire, vamos a hacer una oración para así comenzar este podcast en esta mañana. Gracias, Señor Jesús. A ti te damos la honra y la gloria porque tú eres bueno y maravilloso, Jehová. Ponemos este podcast en esta mañana en tus manos para que tú nos dé y nosotros poder dar a cada uno de los hermanos. De esta manera, Jehová, todo el que nos escuche pueda entender de cómo crecer en el carácter tuyo, mi Cristo, en el carácter que tú pides que tengamos, Jehová, para nosotros poder ser mejor persona aquí en la tierra, pero también poder agradarte a ti, poder ser el ejemplo tuyo vivo aquí, Señor. Por lo tanto, a ti te damos la honra y la gloria, porque tú eres bueno, grande y maravilloso. Gracias, Señor. Amén y amén. Qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. Uriel, te voy a mandar al final del programa, voy a mandar esa dirección de la iglesia aquí en Fort Worth, Texas, donde estamos viviendo. No te vayas, quédate con nosotros.
o mándame un mensaje en privado y yo te mando la dirección para atrás. Pero claro que sí, lo estaremos haciendo. Gracias que está por aquí nuestro hermano Douglas también y nuestra hermana Carmen. Mire, vamos a hablar un poquito de la teología de este versículo de Colosenses 4:6. Para aquellos que acabaron de entrar, estoy hablando acerca de Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y estamos hablando hoy, basado en el tema de la gracia en conversaciones tensas. Mire, en este versículo, Pablo no nos dice en ningún momento algunas veces, no nos dice algunas veces, ni cuando sea fácil. En este versículo dice, la palabra dice siempre, siempre. Esto es bueno que lo tengamos, o sea, nosotros siempre. La palabra gracia aquí implica palabras que edifican, que reflejan el carácter de Cristo. La sal, estoy tratando de ir punto por punto, la sal no es utilizada como un método para herir, sino para preservar, para dar sabor y evitar la corrupción. Recuerde, la sal se usa como un preservativo en todo lo que nosotros hacemos o vivimos. Hablar con gracia no significa, y aquí quiero explicar esto, hablar con gracia no significa callar la verdad. Queremos que entremos ahí. Hablar con gracia no significa que no puedes decir la verdad. Lo que esto significa es decir la verdad bajo el gobierno del Espíritu Santo. En otras palabras, no decirla cuando yo quiero, sino cuando yo debo, guiado por el Espíritu Santo. Las conversaciones tensas revelan en realidad el gobierno interior de nuestras vidas. Es una de las maneras en que nosotros demostramos quién gobierna en el corazón. Mire, en Mateo 12:34 nos dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Eso es, hemos crecido con eso. La palabra no nace en la boca, la palabra nace en el corazón. Y recuerde que hace poco yo explicaba que en el estatus bíblico, cuando habla del corazón, es una conexión entre corazón y mente, entre corazón y mente. Jesús establece un principio espiritual y esto no es negociable. La boca es solo el altavoz del deseo del corazón. Cuando una conversación se torna tensa, no estamos simplemente frente a un problema de temperamento o de educación o de personalidad. En realidad, estamos frente a una manifestación de un gobierno interno que tiende a dominar nuestro interior. Mire, la ira no aparece por accidente, el sarcasmo tampoco. Hay personas que son sarcásticos hasta lo último. Y el sarcasmo no es algo espontáneo y la dureza no surge de la nada. Todo esto son cosas que viven en nuestro corazón. Todo esto es evidencia de un corazón que en ese momento corta la conexión con el señorío de Cristo. Cuando la carne gobierna, cuando nosotros dejamos llevar por el sentimiento, la carne comienza a gobernar y reacciona. Pero cuando Cristo gobierna, se responde sin ninguna reacción. Las conversaciones difíciles funcionan como un espejo espiritual. Mire, revelan si nuestras respuestas
están controladas por el espíritu o impulsadas por la herida, por el sentimiento, el orgullo, la necesidad de sentirnos que tenemos la razón. En ese instante el conflicto no solo expone la situación externa, sino expone lo interno del alma. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender que la gracia no evita el conflicto, pero sí evita la destrucción. Mire, yo quiero hacer porque voy a hablar sobre la gracia y a veces aparece mucho, ¿cómo que la gracia? ¿Cómo que la gracia? Bueno, porque cuando yo me refiero a la gracia, me estoy refiriendo a la evidencia visible de que Cristo gobierna en nuestro corazón. Cuando yo utilizo la palabra de la gracia, me estoy refiriendo a que cuando una persona está bajo presión y responde con gracia, está demostrando que su carácter no está siendo dirigido por el ego. Su boca no está controlada por la herida o que su reacción no nace del orgullo. En otras palabras, la gracia no es solo un concepto de salvación, es la manifestación práctica del gobierno de Cristo en la vida diaria. Cuando usted me oye hablando de la gracia, estoy hablando de la evidencia visible de Cristo en nosotros. En Proverbios 15:1 nos dice que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Te lo repito, Proverbios 15:1 dice que la palabra blanda quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. La Biblia nunca promete una vida sin conflicto, pero sí revela una forma divina de enfrentarlas. Y en eso es que yo me quiero basar. La gracia no elimina las tensiones, pero controla su impacto. No evita que surjan las diferencias, pero impide que se convierta en una fractura irreparable. Una palabra áspera no solo responde, sino que también provoca. Sin embargo, si nosotros usamos una palabra blanda, no cede a la verdad, pero desarma el ambiente en el cual estamos en ese momento. Mire, la gracia actúa como un freno espiritual. Recuerden, la gracia es la evidencia y actúa como un freno espiritual que detiene la escalada emocional antes de que la conversación se transforme en una herida permanente. Muchas relaciones no se rompen por el conflicto, óigame. Muchas relaciones no perduran, no por el conflicto que están pasando, sino por cómo se habló durante ese conflicto. Eso es uno de los puntos que nosotros tenemos que mantener con cuidado. No necesariamente el conflicto es lo que rompe, sino lo que se dice dentro del conflicto en el que estamos viviendo. En el reino de Dios, y estoy claro, los puentes que podemos lograr, los puentes para poder llegar a resoluciones, son más valiosos que las discusiones que podemos ganar aquí en la tierra. En otras palabras, los acuerdos que podemos llegar tienen más carácter de Cristo que las discusiones que podamos tener aquí en la tierra o ganar aquí en la tierra. Mire, no toda verdad, y quiero hacer hincapié en esto, no toda la verdad debe decirse en el momento que yo siento o que yo deseo decirlo.
No toda verdad debe de salir por nuestra boca, aunque tengamos la razón, pero no debemos de hablar en el momento en que yo quiero hacerlo. En Eclesiastés, capítulo 3, versículo 7, nos dice bien claro que hay tiempo de callar y tiempo de hablar. En otras palabras, decir la verdad no siempre equivale a actuar espiritualmente. Mire, la verdad dicha sin discernimiento puede convertirse en una herramienta de la carne, aunque su contenido sea correcto. Mire, la madurez espiritual no se mide solo por lo que sabemos, sino por cómo y cuándo lo expresamos. Porque un corazón en medio de dificultad o en medio de tristeza, llevado por el sentimiento, dice, yo tengo razón y la voy a decir ahora. Mas sin embargo, un corazón guiado por el Espíritu pregunta, ¿este es el momento correcto para edificar? Porque oiga lo que acabo de decir, ¿es el momento correcto para edificar? Porque nuestra palabra nunca debe ser para destruir. Aunque tengamos la razón, debe ser para edificar. El Espíritu Santo no solo inspira el mensaje. El Espíritu Santo gobierna el tiempo. O sea, decir la verdad fuera de tiempo puede cerrar corazones, puede endurecer posturas y pueden hasta bloquear procesos que Dios está trabajando en ciertas personas. Y es por eso que nosotros tenemos no solamente que permitir que el Espíritu dirija nuestra respuesta, pero que también dirija el tiempo en la cual nuestra respuesta debe darse. Mire, hay verdades que deben ser habladas. No estoy en contra. Pero hay momentos donde el silencio prepara el terreno para que esa verdad sea recibida con frutos. Sea recibida con frutos. Mire, la gracia protege la relación entre nosotros sin comprometer nuestra convicción. Si nos vamos al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 15, nos dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. ¿Qué quiere decir aquí? Que hablar en amor no significa diluir la verdad. Hablar en amor no significa suavizarla para evitar incomodidad. Hablar en amor significa presentarla sin un sentimiento o orgullo propio, sin desprecio y sin espíritu de superioridad. Porque la gracia no va a cambiar el mensaje, amados hermanos. La gracia no va a cambiar lo que tú tienes que decir. Pero la gracia va a cambiar la manera en que el mensaje es entregado. O sea, la gracia no nos va a detener de nosotros decir la verdad. Simplemente es el estilo en la cual vamos a decir lo que aquella persona necesita escuchar.
la pregunta de nosotros tiene que ser, ¿contesto para destruir o contesto para construir o edificar? Porque somos hechuras de Cristo que debemos reflejar el carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús es el modelo perfecto en la cual nosotros tenemos que basarnos. Si alguien tenía mucho que decir, era Jesús. Jesús tenía mucho de qué hablar. Mas, sin embargo, él nunca negoció la verdad. Él nunca tuvo que negociar la verdad. Pero jamás humilló al que necesitaba la corrección. Porque la verdad sin amor hiere. Pero el amor sin la verdad engaña. O sea que tenemos que estar los dos. Pero la verdad hablada con amor, ¿ve? La combinación, esa verdad es la que transforma vida, transforma relaciones, transforma pensamientos. Mira, amados hermanos, cuando nosotros hablamos con gracia, nosotros defendemos la convicción bíblica sin tener que destruir la dignidad humana. Te lo voy a repetir. Cuando hablamos con gracia, nosotros estamos defendiendo la convicción de la que hablamos, de la que predicamos, sin destruir a ninguna persona. Y esto refleja el carácter de Cristo. Esto refleja el carácter de Cristo más que cualquier argumento teológico bien estructurado. Te lo vuelvo a repetir, esto es tan importante que reflejamos el carácter de Cristo más que cualquier conocimiento teológico y cualquier argumento que levantemos basado en ese conocimiento. Por mejor estructurado que esté el carácter de Cristo, esto es lo que lo va a reflejar. Mire, el silencio, óigame bien, porque no es que tenemos que hablar. El silencio también puede ser una expresión de gracia. En otras palabras, no sientas que tienes que responder todo el tiempo. Porque a veces el silencio es la mejor expresión que tú puedes decir. En Mateo 26:63 dice, y me gusta esta primera parte, Jesús callaba. Cuando leemos todo el contexto, podemos entender qué era lo que estaba pasando. Jesús callaba. Entonces, dice todo el versículo para que vea que no estoy sacando fuera de contexto. Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. En otras palabras, en medio de esta situación que él estaba pasando, siendo enjuiciado, Jesús, en vez de hablar, él mantenía silencio. Él podía decir quién era, él podía decir qué era lo que estaba pasando, él podía decirle a cada uno de allí el bien y el mal. Él podía basarse en lo que quisiera, mas sin embargo, ¿qué dice? Él callaba. ¿Sabe por qué? Porque el silencio de Jesús en ningún momento el silencio de Jesús fue un acto de debilidad. Eso no enseñaba debilidad. Eso lo único que enseñaba era dominio propio. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Eso es lo que dice el Nuevo Testamento. Eso es lo que dice la palabra acerca del Espíritu Santo que vive en nosotros. El silencio que Jesús guardó en este momento no fue debilidad, fue dominio propio. Cayó no porque no tuviera palabra, no porque no sabía qué decir. Él cayó porque entendía
que en ese momento hablar no iba a edificar. Y es de ahí donde nosotros tenemos que entender que hay conversaciones donde responder nunca va a aclarar, sino que va a encender el fuego aún más de lo que ya está encendido. El silencio guiado por el Espíritu Santo es una forma madura de demostrar o de evidenciar que Cristo está en nosotros. No es una manera de evadir como algunas personas lo tienen. No es una persona o un acto de evadir. Es un discernimiento que nosotros tenemos en ese momento. No es miedo que estamos demostrando. Es sabiduría de lo alto que estamos implementando. Saber cuándo no hablar requiere un carácter más fuerte o requiere una voluntad propia, un carácter espiritual más que cuando hablamos. O sea, saber cuándo no hablar requiere más carácter espiritual que saber qué decir. Nosotros, de saber qué decir, muchos sabemos qué decir. En el momento nosotros sabemos qué responder. Pero el saber cuándo no hablar demuestra ese carácter espiritual en nuestras vidas. Porque hay momentos donde el silencio, óigame bien, hay momentos donde el silencio honra más a Dios que una respuesta bien formulada. Mire, cuando la conversación deja de edificar, cuando usted ya se dio cuenta que la conversación deja de edificar, el silencio se convierte, vamos a decirlo de esta manera, el silencio se convierte en una frontera de santidad. O sea, el usted tener el dominio y guardar el silencio, usted está demostrando el carácter de Cristo en su vida. Es una frontera santa que comienza a edificar en lo que está ocurriendo. Mire, todos aquí enfrentamos conversaciones tensas, de todos. Ninguno de nosotros está exento. Sea con nuestros esposos, esposas, amigos, amigas, hermanos de la iglesia, que la enfrentamos en el hogar. Cuando las emociones están, óigame, a flor de piel y las palabras pueden marcar para bien o para mal o a quienes más amamos a veces. Las enfrentamos en la iglesia. Cuando existen esas diferencias de criterios o cuando existen las correcciones necesarias o cuando hay que tomar unas decisiones que no todos la entienden. Créame, lo que es bien difícil. Las enfrentamos en el liderazgo, amados hermanos, donde pasamos 10 años tratando de lograr una confianza de muchos años entre las personas y en un momento de descuido, una sola palabra dicha puede quebrar esa confianza de años. Es bien difícil. Las enfrentamos en el trabajo.
donde el carácter cristiano va a ser probado una y otra y otra y otra vez bajo una presión constante. Y todas estas son áreas en que nosotros en realidad enfrentamos estos conflictos. Y hoy te quiero decir que el problema en ningún momento es el conflicto, ¿sabía? En ningún momento es el conflicto. El problema es cómo vamos nosotros a responder dentro de ese conflicto. Mire, cada conversación difícil se convierte en un altar donde algo se va a manifestar. Y quiero que esté claro en eso. En una conversación difícil, esto se va a convertir en un altar donde algo se va a manifestar. O se manifiesta la carne, o se manifiesta Cristo. O el yo sale, o el Cristo predomina. Y la gracia o la evidencia visible de Cristo en nosotros no nos llama a evadir emociones o conversaciones incómodas, emocionales. Pero sí nos exige enfrentarla con un corazón gobernado por el Espíritu Santo. No hablamos por ganar discusiones. Hablamos para edificar vida. Quiero repetirte eso. Nosotros no hablamos para ganar discusiones. Nosotros hablamos para edificar vida. Nosotros no respondemos para defender el ego. Nosotros respondemos para honrar a nuestro Dios. En realidad, hermano, nosotros tenemos que analizar esto. Porque antes de hablar, el creyente debe hacerse unas preguntas espirituales. Primero, esto que voy a decir, ¿glorifica a Cristo? ¿Edifica o solo descarga mi frustración? Son preguntas válidas que debemos analizar antes de abrir nuestra boca. ¿Estoy hablando desde las heridas o desde la gracia? Mire, la gracia no cambia el contenido de la conversación, pero sí transforma el espíritu con el que hablamos. Y cuando el tono cambia, el ambiente cambia. Y cuando el ambiente cambia, Dios tiene espacio para obrar. Dios tiene espacio para obrar. Mire, la gracia en nuestras palabras no es debilidad. No lo es. La gracia no lo es. Es evidencia de una vida rendida al Señor. Eso es lo que es. Dices que te has cansado de este mundo. Porque la gracia no, en realidad. Mire, es evidencia de una vida rendida al señorío de Cristo. Eso es lo que la gracia en nosotros. No todo conflicto se va a resolver. Y no toda conversación terminará en acuerdo. Tenga eso claro. No todo el mundo va a estar de acuerdo contigo. Pero cuando nosotros hablamos a través de la gracia, toda conversación puede glorificar a Dios. Toda conversación. Si permitimos que Cristo gobierne
nuestro hablar. Porque cuando hablamos sin gracia, dejamos que nuestra carne sea la que hable más duro, amigos hermanos. Y cuando hablamos con gracia, dejamos que Cristo sea el que hable a través de nosotros. Te lo repito, cuando hablamos sin gracia, dejamos que nuestra carne sea escuchada. Pero cuando hablamos con gracia, dejamos que Cristo sea escuchado a través de nosotros. El verdadero testimonio no se manifiesta solo en el púlpito, en el área espiritual de nosotros. Se manifiesta en las conversaciones difíciles donde nadie aplaude, donde el ego, el yo quiere reaccionar y donde el Espíritu Santo nos llama a responder con dominio propio. Hoy mi deseo es que nuestras palabras revelen quién reina en nuestro corazón. Que nuestra manera de hablar predique a Cristo aún en medio de la tensión y que cuando otros nos escuchen no recuerden solo lo que dijimos, sino al Cristo que se manifestó a través de nuestras palabras. Ese es mi tema para hoy día. Ese es el tema de hoy día. Porque nosotros necesitamos de Dios, aún en nuestras conversaciones difíciles. Y que el Espíritu Santo dirija nuestras vidas. Vamos a hacer una oración en esta mañana. Oremos a nuestro Padre Celestial. Señor, hoy reconocemos que nuestras palabras tienen poder. Poder para edificar o para herir. Y te pedimos que gobiernes nuestro corazón para que de este corazón, dolido y herido a veces por lo que escuchamos, broten palabras llenas de gracias, aún cuando la conversación se torna bien difícil. Guárdanos del impulso de responder desde este sentimiento de la carne. Líbranos de la dureza, del orgullo y del deseo de ganar simples discusiones. Y permítenos que en lugar de todo esto se refleje tu gracia en nosotros. Enséñanos a hablar la verdad en amor. Enséñanos a guardar silencio cuando sea necesario. Y dirígenos a responder guiado por tu Espíritu Santo. Oh Jehová, en esta mañana yo te pido que nuestras palabras glorifiquen tu nombre. Que nosotros y las palabras que salen de nosotros preserven las relaciones que tú has puesto en nuestras vidas. Que el enemigo no se aproveche de esto para destruir lo que tú estás formando en mi vida. Te entrego todo mi carácter, mi ser, mi manera de vivir a ti, oh Jehová, pidiéndote esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor, amados hermanos. Hemos llegado al final de este programa. Y le quiero decir que gracias por acompañarnos, gracias por acompañarnos en este episodio de Hablemos de Cristo. Si este mensaje habló a tu vida y si has sido confrontado o edificado o sanado a través de esta enseñanza, queremos escucharte. Mira,
Hay varias maneras que lo puedes hacer. Puedes escribirnos a nosotros para compartir tu testimonio, para enviar tu petición de oración, para hacer alguna pregunta sobre el tema o para obtener más información sobre nuestro ministerio a el correo electrónico conversando@efraintorres.org, conversando@efraintorres.org, o también lo puedes hacer un mensaje directo a través de la plataforma que nos estás viendo en este momento. Pues puedes mandarnos un mensaje por ahí para de esta manera nosotros poder contestar tu mensaje. Síguenos en nuestras plataformas digitales, tanto Facebook o YouTube, que en estos momentos están, tenemos ahí las plataformas en las cuales estamos. Síguenos a través de nuestra plataforma y comparte este episodio con alguien que necesite quizás aprender esto de hablar con gracia en medio de la tensión. También tenemos muchos otros temas que puedes compartir. Pero por el momento me despido de hoy, no sin antes invitarte mañana a las 6:30 de la mañana, hora centro de los Estados Unidos, con otro tema, otra programación de Hablemos de Cristo. Por el momento me despido diciéndote que Dios te bendiga y nos vemos mañana nuevamente. Aunque las lágrimas desciendan por tu rostro, y aunque la vida a veces pese más de lo que puedes expresar, existe una palabra de aliento para tu corazón. Dios ve tu dolor, recoge tus lágrimas y quiere sanar tu interior con su presencia, su paz y su amor. Hay esperanza, hay vida, hay propósito. Sintoniza Hablemos de Cristo de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana, hora central de Estados Unidos. Un espacio donde tu alma encuentra consuelo y tu fe se fortalece. En la calma susurra verdad, una luz que no se apagará, palabras que sanan, consuelan, guían. Hablemos de Cristo, refugio y paz, donde el alma cansada descanso hallará, esperanza eterna, amor que no se va. Aquí empieza el viaje, aquí está el hogar, en su voz sublime la vida cambiará. Tres recursos esenciales para líderes y creyentes que desean profundizar en su llamado. El ojo de un pastor, una mirada clara y real al corazón del ministerio, ofreciendo sabiduría práctica para pastorear con integridad. Evangelismo moderno,
una guía para transformar el mensaje eterno en estrategias efectivas para la era digital, sin perder la esencia del Evangelio. Retrospección y prospección de la Iglesia presente. Un análisis honesto del estado actual de la Iglesia y una visión profética de hacia dónde debemos dirigirnos. Ordénalos hoy en la dirección que aparece en pantalla y comienza tu próxima etapa de crecimiento espiritual. Todo nuevo creyente necesita dirección. Todo comienzo necesita fundamento. Cristianismo 101. Para el nuevo creyente, es más que un libro. Es una herramienta diseñada para guiar a todo aquel que ha comenzado su caminar con Cristo, con enseñanzas claras, base bíblica y lenguaje accesible. Esta guía responde preguntas esenciales y acompaña al nuevo creyente en sus primeros pasos de fe. Y no solo eso, Cristianismo 101 puede ser el recurso perfecto para iglesias que desean establecer un plan de primeros pasos, accesible y eficaz. Forma, edifica y afirma desde el primer día. Adquiérelo en la dirección que aparece en pantalla. Cristianismo 101, porque el caminar con Cristo merece comenzar. La santidad no se viste, es un llamado a regresar a la esencia de una vida transformada por Dios. No se trata de apariencias externas, sino de un corazón rendido, íntegro y guiado por el Espíritu. Un libro que confronta, aclara y libera, recordándonos que la verdadera santidad nace dentro y se refleja fuera. Disponible ahora en la dirección que aparece en pantalla. Id y haced discípulos a todas las naciones. Aquel mandato no fue una sugerencia, fue una misión. Un llamado eterno que sigue vivo en cada generación. De la palabra nació una herramienta, un libro que no solo enseña, forma, evalúa y transforma. Discípulo fue escrito para equipar a la Iglesia en su propósito original, convertir creyentes en verdaderos discípulos de Cristo. No es solo un libro, es un sistema educativo y evaluativo que toda iglesia necesita para guiar el crecimiento espiritual de sus miembros y llevarlos de la teoría a la vivencia del Evangelio. El llamado sigue siendo el mismo: id y haced discípulos. Ordena tu ejemplar en la dirección que aparece en pantalla.